Listo. Buenas noches, soy Alexander Ticona, integrante del Grupo 5, y voy a hablarles sobre un tema fundamental dentro de la geografía, que es la estructura y composición de la Tierra. Comprender cómo está formada nuestro planeta nos permite entender los procesos naturales que lo transforman constantemente, como los terremotos, la formación de montañas, los volcanes o la deriva continental. Como podemos ver en la diapositiva, la Tierra se formó hace 4.540 millones de años. Su estructura interna se organiza en capas con diferentes composiciones. En sus inicios era una masa incandescente, en la que los materiales más pesados se concentraron en el centro, mientras que los más ligeros se desplazaron hacia la superficie. Este proceso de diferenciación dio origen a la organización interna del planeta y a su compleja composición química actual. La Tierra no es una masa uniforme, sino que está compuesta por diferentes capas que se distinguen tanto por su composición química como por sus propiedades físicas. Estas capas principales son la corteza, el manto y el núcleo. Cada una cumple un papel importante en el equilibrio y la dinámica del planeta. Además, la Tierra puede dividirse en capas físicas o mecánicas, como la litosfera, astenosfera, mesósfera y endosfera, que explican mejor el comportamiento dinámico del planeta. A nivel externo, la Tierra también presenta una composición dinámica, ya que su superficie no es estática. Las placas tectónicas se mueven lentamente sobre una capa más plástica, lo que genera la deriva continental y el relieve terrestre. Este movimiento constante nos recuerda que el planeta está vivo y en continua transformación. Además, la energía interna de la Tierra proviene del calor residual de su formación y de la desintegración de elementos radiactivos. Impulsa mucho de los fenómenos geológicos que observamos gracias a esa energía. El planeta mantiene su actividad interna y su equilibrio entre los procesos endógenos. Conocer esta estructura y composición no solo es importante para la geología, sino también para la ingeniería, la minería, la vulcanología y la comprensión del cambio climático, ya que nos ayuda a entender cómo se originan los recursos naturales y cómo responde la Tierra ante las fuerzas internas y externas. Conocer este tiene una gran importancia práctica. Nos permite localizar recursos naturales como minerales, petróleo o agua subterránea, comprender los riesgos geológicos como sismos y erupciones volcánicas y planificar de forma más segura el desarrollo de infraestructuras. En otras palabras, estudiar la Tierra no es solo una curiosidad científica, sino una necesidad para vivir de manera sostenible sobre ella. En resumen, estudiar la estructura y composición de la Tierra es esencial para comprender nuestro planeta como un sistema vivo, en constante movimiento y evolución. A lo largo de esta presentación veremos con más detalle cada una de sus capas y cómo interactúan entre sí para dar forma al mundo en que habitamos. Para ello le daré paso a mi compañera Lisette, que nos hablará sobre la corteza terrestre. Mi nombre es Lisa Turpo y les voy a hablar sobre la corteza terrestre. La corteza es la capa más externa de la Tierra y también la más delgada. En comparación con el resto del planeta, es el lugar donde vivimos todos los seres humanos, donde se encuentran los océanos, montañas, continentes y suelo. La corteza ocurre en muchos procesos naturales que transforman el paisaje como los terremotos, las erupciones volcánicas, la formación de nuevas montañas y la erosión. Además, en esta capa se encuentran recursos naturales, como los minerales, el petróleo, el gas y los suelos fértiles donde nosotros vivimos. Eh, la corteza terrestre no tiene el mismo espesor que todas partes. Por ejemplo, bajo los continentes puede tener entre 30 a 70 kilómetros. Bajo los océanos es mucho más delgada, apenas llega de 5 a 10 kilómetros. Existen dos tipos de corteza. La corteza continental, como dice, formada por los continentes y las grandes islas. Está compuesta principalmente por rocas graníticas y que son ligeras y de color claro. Es la más antigua de las dos. En ellas encontramos montañas, valles, ríos, desiertos y en la mayoría de los ecosistemas terrestres.
Por otro lado, tenemos la corteza oceánica, que se encuentra bajo los océanos. Está formada por rocas basálticas más densas y oscuras que la corteza continental. Es la más joven porque se renueva constantemente en las dorsales oceánicas, lugares donde es el magma. Además, la medida que se aleja de estas zonas, la corteza se enfría y hunde lentamente. Otro también es el movimiento de las placas tectónicas. La corteza terrestre no es una superficie continua, sino que está dividida en grandes placas tectónicas como la placa sudamericana, la placa del Pacífico y la placa de Nazca. Estas placas flotan sobre el manto y se mueven lentamente unos 2 a 10 centímetros por año. Cuando chocan, se separan o se deslizan, producen terremotos, erupción de volcanes o la formación de montañas, como en los Andes. Estos movimientos muestran que nuestro planeta está vivo y en constante cambio. La corteza está compuesta principalmente por oxígeno, con un 46%, y de silicio, con un 27%. Además, contiene otros minerales como el aluminio, el hierro, el calcio, el sodio y el magnesio en menores cantidades. En conclusión, la corteza terrestre es una capa delgada pero vital. En ella encuentran los continentes, los océanos, y los recursos naturales que permiten la vida. Aunque parece estable, la corteza está en bastante movimiento, moldeando el paisaje a lo largo del tiempo y generando fenómenos como terremotos, erupción de volcanes y generación de nuevas montañas. Comprender cómo funciona la corteza terrestre nos ayuda a entender mejor nuestro planeta y a usar sus recursos de forma responsable. Cuidar la Tierra significa también cuidar esta capa que es nuestro hogar común y es el escenario donde se desarrolla toda la vida que conocemos. Le doy el pase a mi compañero Rafael. Bueno, seguiré con el manto terrestre. El manto terrestre es la capa intermedia de la Tierra. Está ubicada entre la corteza y el núcleo. Se extiende de los 35 kilómetros de profundidad bajo los continentes hasta unos 2.900 kilómetros de profundidad. Es la capa más voluminosa ya que representa casi el 84% del volumen total del planeta. Esta capa se divide en dos grandes secciones. Uno es el manto superior, que llega hasta unos 700 kilómetros de profundidad. En su parte más superficial se encuentra la astenosfera, una zona parcialmente fundida que actúa como una capa plástica sobre la cual se mueven las placas litosféricas. Luego sigue el manto inferior, que se extiende desde los 700 hasta los 2.900 kilómetros de profundidad. En esta zona la presión y la temperatura aumentan de manera considerable, lo que hace que los materiales se vuelvan más densos y rígidos. Sin embargo, todavía pueden deformarse lentamente a lo largo de millones de años. El manto terrestre cumple una función esencial en el equilibrio del planeta. Es un motor térmico de la Tierra, ya que transmite el calor del núcleo hacia la superficie mediante la convección, proceso que mantiene activo el dinamismo interno del planeta. Sin el movimiento del manto, la Tierra sería geológicamente inactiva, como la Luna o Marte, y no existirían montañas ni actividad volcánica. Además, el estudio del manto ayuda a comprender los procesos sísmicos y volcánicos, así como la formación de los continentes y océanos. Los geólogos utilizan ondas sísmicas y modelos computacionales para conocer su comportamiento, ya que no es posible acceder directamente a él. Seguimos con núcleo terrestre. El núcleo terrestre es la capa más interna de la Tierra. Se encuentra a partir de los 2.900 kilómetros de profundidad y está formado principalmente por hierro y níquel. Representa cerca de un tercio de la masa total del planeta y alcanza temperaturas de hasta 6.000 grados Celsius, similares a las del Sol. Se divide en dos partes: el núcleo externo, que es líquido y su movimiento genera el campo magnético terrestre, un escudo que protege a la Tierra de la radiación solar y cósmica. Luego sigue el núcleo interno, que en cambio al otro es sólido debido a la enorme presión que existe a esa profundidad, lo que impide que los metales se fundan.
El estudio del núcleo se realiza a través de ondas sísmicas y modelos matemáticos, ya que es imposible acceder directamente a él. Su comprensión es fundamental porque explica el campo magnético de la dinámica interna y el calor que impulsa a la actividad tectónica. Le doy paso a mi compañero Freddy. Bien, continuando con la exposición, compañero, podría pasar a la siguiente diapositiva. Ya, los métodos de estudio, ¿no? Los principales métodos de estudio para la estructura y la composición de la Tierra son los siguientes. El método sísmico, que nos permite identificar capas de la corteza, manto y el núcleo. Y bueno, estas detectan, ¿no?, las variaciones en la velocidad y la dirección de las ondas sísmicas que permiten identificar capas como la corteza, el manto y el núcleo. Es el método más preciso para estudiar el interior profundo. Ahora, también la gravimetría mide las variaciones en el campo magnético, ¿no?, en el campo gravitacional de la Tierra, ¿no? Estas diferencias revelan cambios en la densidad de los materiales del subsuelo. Se usa también para detectar estructuras geológicas ocultas, como fallas tectónicas o yacimientos de minerales. También uno de los métodos es el método magnético, el cual estudia las anomalías del campo magnético terrestre. También permite identificar rocas con propiedades magnéticas, construir la historia geológica y tectónica del planeta, ¿no? Ahora, también el método geoeléctrico mide la conductividad eléctrica del subsuelo mediante corrientes artificiales, ¿no?, generadas por el hombre, útil para detectar agua subterránea, minerales y estructuras geológicas también. Bueno, y también tenemos el método geotérmico, que analiza el flujo de calor desde el interior de la Tierra hacia la superficie, ¿no? Ayuda a estimar la temperatura de las capas internas y a localizar fuentes geotérmicas. Bueno, eso sería, ¿no?, mi parte de la exposición, y paso a mi compañero Eduardo. Bueno, se me nota. Mm, Oh, compañero. ¿Se me ve? Todavía no. Adelante, compañero. Pues sí, estoy teniendo problemas. Continuaré nomás con la exposición. Eh, con la importancia y la relevancia en la estructura y composición de la Tierra. En la importancia también tenemos el entender y comprender el origen y la evolución del planeta. El estudio de la estructura y la composición terrestre permite entender cómo se formó la Tierra a partir de materiales del sistema solar primitivo, mediante el análisis de minerales, rocas y meteoritos. Los científicos pueden reconstruir los procesos de diferenciación interna que dieron al lugar el núcleo, manto y corteza. En la explicación de los fenómenos geodinámicos también nos da a conocer la estructura interna, especialmente el manto y las placas tectónicas. Ayuda a explicar el origen de terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y la formación de montañas. Estos procesos son resultados del movimiento y la energía. Provienen del interior de la Tierra. También nos ayuda a predecir y prevenir los desastres naturales. Que también el estudio de la geofísica apoya en el estudio de las ondas sísmicas y los modelos del interior terrestre. Permite identificar zonas de riesgo sísmico y volcánico. Gracias a este conocimiento, los gobiernos y organismos científicos pueden diseñar estrategias de prevención y salvamento y construcción segura.
Con ello también vamos a la exploración de recursos naturales. La corteza terrestre contiene recursos minerales, energéticos e hídricos, vitales para el desarrollo humano. Nos ayuda a entender su composición y dinámica. Facilita la búsqueda responsable de petróleo, gas natural, metales, rocas industriales y aguas subterráneas, promo- promo- promoviendo una explotación sostenible. Con ello llevamos el desarrollo tecnológico y científico. El conocimiento geológico ha impulsado avances en ingeniería, minería, energía, medio ambiente y exploración espacial. Las investigaciones sobre el interior terrestre se han inspirado en tecnologías para estudiar otros planetas y satélites del sistema solar. En la relevancia, también podemos dar el equilibrio ecológico y la conservación ambiental. La estructura terrestre influye directamente en la formación de suelos, montañas, cuencas y ecosistemas. Comprenden su composición, permitiendo desarrollar políticas ambientales adecuadas para la conservación del agua y la biodiversidad y la agricultura. Y con ello lleva la relación al ser humano y la tierra. La humanidad depende del planeta para obtener alimentos, energía y materiales, reconocer la importancia de su estructura y fomentar una relación más respetuosa y sostenible con la naturaleza, promoviendo una conciencia ecológica global. Eh, y también dando el punto de gestión del territorio y desarrollo. El conocimiento del subsuelo es fundamental para la construcción de carreteras, represas, túneles y ciudades seguras. Los estudios geológicos ayudan a determinar zonas estables o de riesgo y a planificar el crecimiento urbano de forma responsable. Pues también eso también nos ayuda a la educación y la cultura. Comprender cómo está formado el planeta impulsa el pensamiento crítico y la curiosidad científica. Además, refuerza la conexión del ser humano con su entorno, promoviendo una cultura de respeto hacia los procesos naturales del planeta. Esto sería todo de mi parte. Paso al siguiente compañero para que continúe la exposición. Bien, buenas noches. Mi nombre es Eder. Eh, Voy a hacer la parte de lo referente a la conclusión y comenzaré haciéndonos una pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante conocer la estructura y la composición de la Tierra, ¿no? Y la respuesta se basa en que al nosotros Eder, tener espera, espera. conocimientos, Espérate, compañero, falta análisis crítico. Antes del tema de la conclusión, eh, vamos a hablar acerca de la dependencia de la evidencia indirecta, que es la sismología, el motor de la tectónica de placas, las limitaciones en la composición química exacta y las implicaciones térmicas de flujo de calor. Eh, Empezamos a la dependencia de la evidencia indirecta. Bueno, el estudio de la estructura interna de la Tierra ha sido uno de los mayores retos para la ciencia, para los científicos eh, que están inmersos en este campo, ya que no es posible acceder directamente a sus capas más profundas. Sin embargo, los avances tecnológicos han permitido conocer cada vez más sobre el interior del planeta. El motor de la tectónica de placas. Bueno, gracias al uso de ondas sísmicas, modelos computacionales y experimentos de laboratorio, los geólogos pueden interpretar cómo se comportan las distintas capas, desde la corteza hasta el núcleo, ¿no? Un aspecto importante es que el conocimiento geológico actual combina diversas disciplinas como la física, la química, la matemática y la tecnología satelital. Esta integración ha mejorado la precisión con la que comprendemos los procesos internos como el movimiento de las placas tectónicas o la generación del campo magnético terrestre. De las limitaciones en la composición química exacta, podemos ver dos puntos como son las muestras directas. Bueno, son las únicas muestras directas del manto que provienen de xenolitos, fragmentos de roca atrapados en erupciones volcánicas, o de los
ofiolitas, segmentos de la corteza oceánica y el manto superior que han sido empujadas hacia la superficie. Bueno, estas muestras limitadas y no necesariamente representativas del manto son muestras limitadas. Tenemos la hipótesis de la condrita. Bueno, esta es gran parte de la composición elemental. Se infiere comparando la Tierra con la composición de los meteoritos condríticos, quiere decir la materia original del sistema solar. La validez de este enfoque es una asunción fundamental en la geoquímica. Eh, tenemos las implicaciones térmicas, o más conocidos como flujo de calor. Bueno, esta estructura y composición controlan el flujo de calor interno de la Tierra, el cual proviene de dos fuentes principales, ¿no? Como es el calor primordial, que es el calor residual de la acreción y la diferenciación, formación de las capas. Tenemos el calor radiogénico, que es el calor generado por la desintegración de isótopos radioactivos, principalmente del uranio, del torio y del potasio, que se encuentran dispersos en gran medida en el manto y en la corteza terrestre. Como punto crítico, la cantidad y distribución de estos elementos radiactivos es clave, ya que determina el ritmo del motor de convección y por ende la velocidad de los procesos geológicos. Bueno, la diferencia de temperatura y densidad entre el núcleo externo caliente y el manto superior más frío impulsa las células de convección en el manto, ¿no? Y esta convección es lo que mueve las placas tectónicas y es el origen de los terremotos, el vulcanismo y los orogénesis, que bueno, viene a ser la formación de montañas, ¿no? Sin una estructura interna diferenciada, estos fenómenos no existirían, ¿no? Sin estas estructuras. Ahora sí doy pase a mi compañero Eder Roca para que continúe con el tema. Bien, como parte concluyente, ya como bien lo ha mencionado, tener un conocimiento cómo está estructurado la Tierra, ¿no? Y qué es lo que lo compone, es que nos ayuda a mantener y a conocer fundamentalmente para comprender nuestro entorno y gestionar recursos naturales y enfrentar desafíos como el cambio climático y los desastres naturales. Como segunda conclusión, mencionamos que la corteza y el manto son partes esenciales de la estructura interna de la Tierra y trabajan en conjunto para mantener su equilibrio geológico. Como tercera conclusión, llegamos que el movimiento del manto influye directamente en la forma y los cambios de la corteza, demostrando que la Tierra está en constante transformación. También hay que comprender que estas capas nos ayudan a prevenir desastres naturales y a valorar más el planeta donde vivimos. Y como conclusión final, aunque la Tierra parezca que está estable o sin movimiento, en sí la Tierra está viva, ¿no? Y en continuo cambio. Y es responsabilidad nuestra, respetar sus procesos naturales y mantenerlo, ¿no? Y todo esto gracias a nosotros, a tener información, conocimientos, ¿no? Sobre la composición y la estructura de la Tierra, ¿no? Eso sería como parte concluyente. Gracias. Listo, sería todo con la exposición. Muchas gracias. Hasta luego.